ser para la hermandad del Señor. Traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal. Brillará entre nubes y ángeles, también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Las parábolas que nos invitan al perdón son muy apropiadas para nosotras las mujeres. Hay algo que nos hace ser capaces de mantener una espinita sembrada en nuestro corazón por años sin que ésta sea menguada en lo más mínimo. Es muy importante que hagamos nuestra la palabra de Dios. Si tantas veces se habla de la importancia del perdón, es porque Dios conoce nuestros corazones y sabe que en alguna manera sufrimos de este mal. Pero nuestra naturaleza no debe ser pretexto para seguir manifestando la misma conducta. Siguiendo el contexto en el que se encuentra la parábola que estudiaremos a continuación, vemos que Pedro hace una pregunta un tanto distraída a Jesús. Jesús se ha estado refiriendo a la oveja perdida. Termina esa parábola diciendo que la voluntad del Padre es que esas ovejas no se pierdan. Él se esfuerza por mantenerlas en su redil. El Señor hace un pequeño salto y les explica que estas ovejas pueden perderse por causa del pecado que ellas mismas hayan cometido contra los otros cristianos que, afrontando este pecado, le reprenden. Primeramente a solas y posteriormente acompañado de otros cristianos fieles. El Señor está explicando la manera correcta de procurar mantener a estas ovejas dentro del redil, pero a Pedro, como a todos los adultos, le preocupan los números. Él dice, sí, todo comprendido, pero ¿cuál es el límite para llevar a cabo este proceso? Y pone un número muy elevado según su lógica. Duplica lo que era políticamente aceptable y aún le agrega uno. Veamos en Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Al contrario de nuestro número mágico en el que hasta 3 es la vencida, Pedro dice, con el Señor Jesús todo es diferente. Debe ser hasta 7 veces que debemos perdonar. El Señor no está diciendo cuánto, sino cómo, pero aún así le responde, 7 es muy poco. Más bien te digo que hasta 70 veces 7 debes perdonar a ese hermano que peca contra ti. Pedro seguramente pensó que sería alabado por su gran corazón y su maravillosa intención de perdonar más de lo que establecían los consejeros religiosos de su época. Por eso me imagino que su cara de asombro fue inocultable. Y ante esa cara Jesús le refiere una parábola en la cual nuevamente intervienen dos deudores, como aquella vez en que la mujer pecadora se acercó a Jesús para derramar perfume sobre sus pies y secarle con sus cabellos en la casa del fariseo Simón. Leamos para que aprendamos mucho de esta interesante parábola que Jesús utilizó para instruirnos en su camino. Los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay algunas diferencias entre la otra parábola en la que se involucran deudores. Allá el Señor le perdona a ambos
todos al mismo tiempo su deuda. Y es cuestión de quién de los dos es más agradecido, a quién se le perdona más y a quién se le perdona menos. En este caso, el Señor perdona a un siervo y por reciprocidad de la vida se espera que él perdone a su consiervo en la misma manera en la que fue perdonado. El Señor de esta parábola está actuando de acuerdo a la ley, como dice en Éxodo 22:3. En la sección segunda del versículo dice: el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. El Señor quiso hacer cuentas seguramente de la administración que este hombre había hecho con los bienes de él, y al llamarlo con sus libros de cuentas, resultó que el hombre tenía números muy grandes anotados en su cuaderno, pero en las bolsas muy poco. El faltante era exorbitante, no se podía remediar con un poco de ajuste. ¿Y qué era este hombre al cual se le había confiado la administración y fue infiel de una manera tan escandalosa, sino un simple y vulgar ladrón? Se dio una sentencia, se dictó el castigo que iba a servir para resarcir lo que fue tomado sin derecho ni permiso. Pero este llora, implora y suplica a su señor para que le perdone el gran agravio que ha hecho. Y el buen rey no le hizo un plan de pago, ni le dijo puedes pagar la mitad, ni siquiera una tercera parte. La parábola dice que le perdonó la deuda, toda su deuda. Esto es increíblemente fabuloso, difícil de asimilar. Este ladrón sinvergüenza salió de la presencia de su señor con la frente en alto, tranquilo, sin ninguna carga, porque antes de ser llamado a rendir cuentas, de seguro vivía con los nervios a flor de piel, pensando en que de un momento a otro podía ser llamado a rendir cuentas, como finalmente sucedió. Salió de la presencia de su señor sin ninguna deuda que pagar, pero sí algunas que cobrar, y casualmente se encuentra con un consiervo suyo, un igual a él. Me imagino cómo, viéndolo de lejos, pasó por en medio de toda la gente para interpelar a su deudor, y la escritura dice que le agarró con todas sus fuerzas y le ahogaba, exigiendo el pago de una pequeña cantidad de dinero que éste le debía. Su consiervo usó las mismas palabras que hacía tan solo un rato él mismo había usado con su señor: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero para él estas palabras le sonaban a nada, y aún con toda clase de ruegos hizo cumplir la ley que no se le aplicó a él y le envió a la cárcel. Pero como siempre hay alguien que sabe la misericordia que se ha hecho, estas otras personas que observaban el comportamiento de este mal hombre se indignaron al ver su actitud y acudieron al señor rey que le había perdonado para contarle la injusticia que estaba sucediendo. La verdad más grande en este caso es que se menciona que se trata de un rey. El rey es el señor de todos los que habitan bajo su potestad. No hay ninguno que esté a su nivel, y se involucran otros que son todos consiervos. Entre ellos no se menciona ninguna jerarquía, todos son iguales, pero en cuanto a deudas y capacidad de gastar, sí parece que hay una diferencia muy marcada. Luego podemos ver la forma en la cual hacen juicio los humanos. Cuando nos dice que le tomó del cuello y le ahogaba, es porque era costumbre entre los griegos y romanos afligir de esta manera a los deudores para llevarlos a juicio y por lo menos recibir la promesa de un pronto pago. El decir que estamos ahogándonos en nuestras deudas parece ser un vestigio de ese pasado tormentoso. Pagar las deudas es cuestión de honor, de ser buenos seres humanos, buenos vecinos, buenos clientes y por supuesto buenos cristianos. Muchos de los proverbios nos instan a no contraer deudas, y hablando idealmente, esto debería de ser. Todos deberíamos ser capaces de vivir exactamente con lo que tenemos, pero el adquirir deudas ha sido parte del hacer de la raza humana desde hace muchísimos años. Algunos tienen más, otros menos, y para solventar las necesidades ha surgido la forma del préstamo en cualquiera de sus modalidades, sea empeñando la palabra o algún bien que tengamos. No voy a entrar a conversar respecto a qué deudas son aceptables y qué deudas no lo son. Lo cierto es que de una u otra manera todas tenemos deudas que pagar. Romanos 13:7 al 9 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aun cuando hayamos pagado impuesto, tributo, honra y respeto, no quedamos exentos del deber, porque todavía queda algo pendiente, y esto es el amarnos los unos a los otros. En cuanto al amor, nunca vamos a terminar de pagar a los demás, por lo que siempre estamos llamados a honrar esta deuda. En la actitud del siervo sin misericordia, podemos ver que muchas veces esperamos de las demás personas
demás algo que nosotras no hemos sido capaces de hacer. Ver fallas en las demás es muy fácil. Ser espectadores y dictar las normas es algo que todas quisiéramos hacer, pero estar del lado de las que deben cumplir esas normas, eso sí es muy difícil. El Señor Jesucristo, sabedor de este comportamiento, lo dijo en Mateo 7, 1 al 5, al hablar sobre la capacidad de ver la pequeña pajita en el ojo de nuestro prójimo e ignorar la viga que traemos en el nuestro. Una muy buena aplicación respecto a esto es una que dice que la señora veía cada día por su ventana las sábanas amarillas mal lavadas, completamente percudidas que su vecina tendía. Esta señora cada día hablaba con su esposo respecto a la falta de hacendosidad en aquella vecina. ¿Cómo es posible que no sepa lavar bien? ¿Cómo es posible que sea tan fresca de poner esas sábanas a la vista de toda la gente? Ya que no sabe lavar, por lo menos debería esconderlas un poco, para no exponerse frente a toda la vecindad. Y así, cada día el tema de conversación eran las sábanas sucias de la descuidada vecina, hasta que un día el esposo de ella tuvo el aliento de decirle: deberías limpiar un poco las ventanas. Efectivamente, esta era la solución para las sábanas sucias de la vecina. La solución no estaba en su lavandería, sino en la ventana de la persona que observaba. Muchas de nosotras estamos muy pendientes de las sábanas de todas nuestras amigas, hermanas y familiares, pero las vemos por medio de nuestras manchadas y opacas ventanas. El hombre de esta parábola exigía a su prójimo que fuera un hombre correcto y que cumpliera con el pago de su deuda, estando consciente que hacía tan solo un rato él mismo había sido incapaz de honrar su deuda. Más aún, ni con un plan de pago de 100 años iba a ser capaz de pagar, debido a la escandalosa cantidad de la que se trataba. Si nosotras nos ponemos a hacer cuentas con Dios Padre, revisando los males que hemos hecho desde el día en que tenemos conciencia, de las formas en las que le hemos fallado, de cómo le hemos defraudado, seguramente no tenemos manera ni de cómo explicar todo lo que le hemos defraudado. Pero cuando nos encontramos con una persona igual que nosotras, nos enseñoreamos al cobrar de ellas un insulto, una mala respuesta, una mala acción que tuvieron con nosotras, y les exigimos que deben darnos honor y honra, porque lo merecemos. No hay una persona que haya hecho tanto mal contra otra como nosotras hemos hecho contra Dios. Lo justo es que apliquemos la reciprocidad y tratar a las personas que nos han fallado con un tantito de misericordia. Veamos en esta parábola que el perdón divino es misericordioso y justo. La deuda que tenemos es el pecado, y al igual que con Israel, Dios no tiene contemplación al hacer uso de misericordia. Lo dice el Salmo 137 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este texto nos dice que su redención es abundante. ¿Cómo nos gustan las cosas abundantes? Aquello que siempre hay más de lo que se necesita. ¿Alguna vez han contado con esta bendición en forma material? Un banquete en el que haya tanta comida como nos podamos imaginar. Esa sensación de saber que no se va a terminar. Esa sensación maravillosa deberíamos sentir al comprender la cantidad de misericordia y perdón que Dios tiene para nosotras. Dice que redimirá de todos los pecados, al igual que la deuda de este hombre que fue perdonada toda. Así nuestros pecados son perdonados todos, absolutamente todos, y quedamos solventes. Toda la vecindad sabe que hemos sido perdonadas, al igual que lo sabían los consiervos de este hombre. Y esos consiervos esperan que actuemos de la misma manera con aquellas personas que nos deben algo a nosotras. Cuando no actuamos acorde al perdón que hemos recibido, causa indignación. Somos juzgadas y criticadas por nuestros iguales, y es cuando escuchamos comentarios como: y dice que es cristiana y va a la iglesia todos los domingos, o ahí anda con su Biblia bajo el brazo. Todo esto para contrastar nuestras acciones, que una cosa decimos ser y aparentamos, pero en realidad somos muy contrarias a lo que debemos. Esto para nada debe ser así. No es que Dios perdona poniendo condiciones, sino que cuando no perdonamos estamos cargando un peso que no nos permite disfrutar nuestra solvencia ante Dios. No disfrutamos el perdón que hemos recibido por estar pensando en lo que otra persona nos debe. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdonar es fruto del espíritu cristiano. No estar contando las faltas que otras personas han cometido en nuestra contra, sino brindar misericordia, así como la hemos recibido. Efesios 4:32 dice que debemos ser benignos, buenos unos con otros,
perdonándonos aun si esa persona viene a nosotras 7 veces en un mismo día pidiendo perdón por una misma falta. Tantas veces como esta persona busque perdón, debemos darlo. Así lo dice en Lucas 17, 3 y 4. No está en nosotras juzgar si ese arrepentimiento es verdadero o no. Eso queda entre aquella persona y Dios. Nosotras no conocemos los corazones, Dios sí, y por lo tanto debemos guiarnos de lo que las personas nos dicen. Mientras la persona se muestre arrepentida, debemos perdonarla. En ningún momento estos textos son una invitación a dejar pasar el pecado de las otras personas o a ignorarlas. Muy posiblemente ellas no han notado el gran mal que hacen, y por eso dice la palabra de Dios que hay que confrontar el pecado. Hay que hacerlo ver, no buscando la vergüenza y humillación de la otra persona, sino su arrepentimiento. Lo que vemos en esta parábola es similar a lo que encontramos al estudiar el Padre Nuestro. Somos capaces de hacerlo nuestro en todas las áreas. Queremos bendición y protección que sobreabunde. Pero cuando dice, como nosotras perdonamos a nuestros deudores, por poquito y nos mordemos la lengua por el compromiso que esto envuelve. La deuda que tenemos con Dios es impagable, porque todo aquello con lo que pretendamos pagar ya le pertenece a Él. Lo dice Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Aún aquello que pensamos que no tiene dueño es suyo. Las piedras más preciosas están escondidas para Él, y entonces solo nos queda preguntar, ¿con qué pagaremos? No hay nada con lo que podamos impresionarle, más que con ser misericordiosos con nuestros semejantes. ¿Y qué es la misericordia? Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Veamos que el hombre sin misericordia se metió en problemas con su rey después de haber sido perdonado por él. Nosotras debemos tener sumo cuidado, sabiéndonos perdonadas, debemos tratar de ser acordes en lo más que podamos. No digo que seamos perfectas en todo, porque es imposible, pero todo aquel pecado que podamos evitar, debemos quitarlo de nosotras inmediatamente, antes de que seamos llamadas nuevamente frente al rey y éste nos enfrente ante todos nuestros iguales y seamos enviadas a la cárcel. Ahora no por culpa de nuestra primera deuda, sino a causa de no mostrar misericordia. No intentemos dar la apariencia de piedad como lo hizo Pedro, queriendo sonar muy espiritual al decir un número superior al legalmente aceptado para poner límite al perdón. El perdón que Dios pide no se basa en números, sino en la capacidad que mostremos de dejar atrás las deudas de las personas que nos han fallado. Al igual que Dios ha dejado en el olvido las deudas pasadas nuestras. Cuando Él juzgó a este hombre, le recordó lo que Él había hecho de misericordia y cómo éste no pudo actuar igual con una deuda que al rey le pudo parecer risible, comparada con la gran deuda que Él le había perdonado. En esta tierra no hay una sola cosa que entre los seres humanos no podamos perdonarnos los unos a los otros. Por terrible que una cosa haya sido, nuestro deber es perdonar. Otra situación muy diferente es exponernos nuevamente a la misma persona y a la misma ofensa una y otra vez. Eso ya está en cada una. Pero perdonar es nuestro deber, no por la persona que nos ha ofendido, sino un deber para con Dios que nos ha perdonado una deuda que era impagable. Seamos misericordiosas, aprendamos a perdonar. Bendiciones para sus vidas. Este fue tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Puedes escuchar este y muchos más estudios bíblicos, exhortaciones, mensajes de ánimo y consejería en mi canal de YouTube, en el cual puedes encontrarme como Seili Herrera Lara. Puedes dar me gusta a la fanpage Familia Lara Herrera en Facebook. También puedes escribirme al correo electrónico somoslaraherrera2020@gmail.com. Bendiciones de Dios para tu vida. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.